Bueno, muchachos, ahora sí arranquemos, ¿vale? Dale, Eh, profe. en la medida de lo posible, por favor, apaguemos micrófonos y pues si van a preguntar, pues levanten la mano o escriben en el chat y yo les voy respondiendo, ¿listo? Ah, listo, profe. Entonces, este software, SketchUp, también es un software de modelado, no es un software de diseños, de modelado. La verdad es muy intuitivo, es, mm, la verdad, ligeramente un poquito más fácil de manejar que 3D Max, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente para un trabajo básico de Sketch? Que este elemento trabaja en base a figuras ortogonales, ¿sí? Si alguien quiere hacer elementos orgánicos, debe descargar unas extensiones o plugins para poder ya trabajar sobre dichos elementos. Mientras tanto, eh, ortogonal es mucho más fácil, ¿listo? Entonces, cuando abrimos por primera vez Sketch, nos pregunta sobre qué plantilla vamos a trabajar, ¿sí? Hay unas opciones, hay 6 opciones para trabajar. Recuerden que la más ideal, y de hecho, pues si el próximo semestre nos vemos, yo les voy a recomendar siempre que trabajemos sobre unidades métricas, ¿cierto? O sea, directamente sobre metros. Entonces, si nosotros trabajamos en metros, lo ideal es que elijamos la plantilla arquitectura de metros, ¿no es cierto? Hay más opciones, hay opciones de pulgadas, centímetros, milímetros, pero trabajemos directamente sobre metros. Entonces damos clic sobre esa plantilla, se me cierra y la voy a volver a compartir. Profe, una pregunta. ¿Sí? Después de abrir la plantilla de metros en arquitectura, ¿se puede modificar ahí dentro de pronto también No, las medidas? no, no. Entonces habíamos que directamente ya otra vez volver a abrir, ¿sí? Ah, listo, profe, Entonces, por gracias. eso siempre es muy recomendable. Obviamente, si uno ya guarda un archivo que ya ha trabajado y ese archivo ya tiene precargada la plantilla de metros, igual ya podemos seguir trabajando sin necesidad de volverla a seleccionar, ¿sí? Pero por ahora sí trabajemos o sea, lo primero y lo ideal es que siempre organicemos el trabajo en la plantilla, o sea, definamos metros, ¿sí? En AutoCAD lo vamos a definir metros, en Revit se definen metros. Creo que en 3D Max también se va a definir de una vez con metros, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal, ¿listo? La interfaz del trabajo, pues en todos los programas de Windows va a ser similar, ¿no es cierto? Hay una ventana de herramientas superior, creo que todos la tienen superior ahorita, ¿sí? Yo tengo este conjunto grande de herramientas. ¿Cómo lo habilito? Simplemente le doy clic derecho, esperen un segundito, activo esta barrita de aquí, clic derecho sobre esta barrita y le damos la opción conjunto grande de herramientas para que aparezca esta barra que yo tengo en la izquierda, ¿sí? Por lo general, esa es la barra que nosotros trabajamos, ¿sí? ¿Cuál es una de las tantas diferencias que hay Sketch con 3D Max? Con 3D Max, uno tiene la opción de ver desde vistas ortogonales, ¿no es cierto? Yo puedo ver una vista superior, una vista lateral, una vista posterior, ¿no es cierto? Y va a ser completamente ortogonal. SketchUp no. SketchUp, desde donde yo lo mire, así me indique que puede haber unas opciones de vista en planta, en frontal, va a ser siempre en perspectiva, ¿sí? Por eso siempre hay que tener en cuenta que a veces se exportan desde Sketch para AutoCAD para dibujar cortes o plantas o fachadas, cuando en realidad esta vista es en perspectiva, ¿sí? Más adelante miraremos por qué les explico eso. Entonces, teniendo ya esta conjunto grande de herramientas, vamos a dibujar, vamos a trabajar en fases, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta aquí, en esta barrita de la izquierda, tenemos una barra que es de elementos para dibujar, ¿sí? Tenemos otra barra que es elementos para modificar. Tenemos otra barra que es elemento para acotar o tomar medidas. Esta barra de aquí para hacer desplazamientos u orbitar. Esta para situar cámaras o vistas. Y esta para un almacén, si se quiere decir, porque la última opción nos sirve para poder descargar bloques o familias, ¿sí? Entonces vamos a situarnos con la primera. ¿Por qué me salto esta aquí? Ahorita vemos por qué, ¿listo? Entonces, trabajamos sobre la primera, ¿listo? La primera son todas las herramientas de dibujo.
Entonces, por ejemplo, antes de comenzar a trabajar, se entiende, así como el 3D Max, que en teoría el espacio de trabajo es infinito, ¿sí? En este caso, esta mujer me representa a mí lo que es la escala humana, ¿sí? En algunos otros casos aparece también la figura humana de un hombre, ¿sí? Pero esta mujer representa la escala humana, ¿sí? Es bueno tenerla como referencia, si quieren, pues el próximo semestre, cuando ya veamos nosotros SketchUp, podemos modelar una figura humana propia, ¿sí? Pero esta es la escala humana de referencia. Yo la puedo borrar, pero es mejor tenerla ahí para tener una referencia de la escala. ¿Listo? Aquí está la herramienta de pintar. Esta herramienta también me sirve para aplicar un material que no sea color, sino por ejemplo una textura de madera, de ladrillo, de lo que sea. Y esta opción de borrar. Esta opción de aquí, en la que dice crear componente, está desactivada ahorita porque no tengo nada. Después se va a activar y después les explico por qué es importante. ¿Listo? Entonces, nos movemos en tres ejes, ¿no es cierto? El eje verde, el eje rojo y el eje azul, ¿sí? Siempre vamos a movernos dentro de esos tres ejes. Si yo me quiero desplazar adelante o atrás, eje verde, izquierda o derecha, eje rojo, arriba o abajo, eje azul, ¿sí? Siempre hay que moverse teniendo en cuenta esos tres ejes para que el dibujo de pronto no se pierda, ¿sí? Yo quiero hacer de pronto hacer un desplazamiento de un objeto, pero si yo no tengo en cuenta esos ejes, de pronto puede parecer en la vista que estoy moviéndolo bien, pero de pronto no va a ser así. ¿Listo? Aquí nos saltamos directamente a esta ventanita de aquí, de esas opciones de aquí, porque esto simula exactamente lo que hacemos también con el mouse, ¿sí? No hay necesidad de presionar ninguno de estos iconos porque directamente con el mouse lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? La primera herramienta, orbitar. Con el botón scroll, o sea, con el botón del centro del mouse, si lo tenemos presionado, ya estamos orbitando. Si se dan cuenta, orbitamos directamente, ¿no es cierto? La siguiente herramienta, desplazar. ¿Cómo me desplazo? Botón del centro o scroll presionado y shift presionado. Miren, también me desplazo, ¿sí? Zoom. El zoom sirve también con el clic izquierdo, si yo presiono el icono, o simplemente, si yo salgo de esta opción, con el scroll hacia adelante o hacia adelante me acerco, hacia atrás me alejo y eso es todo, ¿sí? Este zoom de ver modelado centrado es igual a que yo con el doble clic con el scroll, el dibujo me lo centra, ¿sí? Más adelante lo vemos cuando ya tengamos volúmenes dibujados, cómo funciona, ¿sí? Esta ventana azul es como si yo, por ejemplo, la toco, selecciono con un barrido de selección y hace zoom sobre lo que yo seleccioné, ¿vale? Y esas son las opciones de desplazamiento o de orbitar. Entonces, estas mismas las usamos con el mouse sin necesidad de presionar estos iconos. Entonces, ahora sí nos vamos. Primer herramienta, pincel o lápiz, ¿no es cierto? Entonces, como les decía anteriormente, uno dibuja, ¿cierto? Y el dibujo es libre, ¿sí? Yo puedo dibujar como yo quiera, no es como de pronto para los que ya saben AutoCAD, que yo tengo que activar o desactivar F8 para poder dibujar, ¿sí? El dibujo es libre, ¿sí? Más adelante miramos cuál es la opción importante, realmente importante de la línea. Esta opción es como si yo dibujara a mano alzada, ¿sí? En Ah, algunos casos yo puedo dibujar y se me sombrea, pero pues no hay mayor ciencia. Opción rectángulo, yo puedo dibujar o cuadrados o rectángulos con esa misma opción. Esta es de un rectángulo girado, o sea que yo quiero dibujar, por ejemplo, así el rectángulo, puede ser en el eje verde, eje rojo o en eje azul, ¿sí? Si se dan cuenta, me está formando el ángulo. Es muy importante que también tengamos en cuenta esta barrita de aquí, ¿sí? Si me alcanzan a ver, es la parte inferior derecha. Esa barrita me va a mostrar mucha información. Por ejemplo, si yo voy a colocar el rectángulo girado, si se dan cuenta que dice que está en ángulo de 90 grados a una altura de 1,81, ¿sí? Si yo voy girándolo, va cambiando el ángulo, mire. Ángulo de 27,9 y de 1,96 metros, ¿sí? Y yo puedo dibujarlo ahí.
en ese ángulo girado este rectángulo que podría asimilar como una rampa, ¿ya? Herramienta círculo, pues dibujamos los círculos que queramos, ¿sí? Herramienta de polígono, por ejemplo, antes de dibujar el polígono, yo defino cuántos lados tenga. Por ejemplo, voy a hacer uno de 5 lados. Digito 5, Enter, automáticamente me aparece que son 5 lados y los dibujo, ¿no es cierto? Si yo quiero cambiar de polígono, que quiero que tenga un polígono de más lados, presiono escape, digito, por ejemplo, 9, Enter, y ya me aparece que es un polígono de 9 lados, ¿sí? Escape nuevamente, por ejemplo, 3, y voy a dibujar un triángulo, ¿sí? Y ya tenemos varios dibujos pues con estas herramientas. Arco es simplemente en este caso, por ejemplo, un arco, o sea, dibujo el arco como yo quiera, toco en el centro y dibujo. Arco de 2 puntos, o sea, toco el primer punto, toco el segundo punto y ya defino el arco. Arco de 3 puntos, pues como su nombre lo indica, 3 puntos, 1, 2, 3, repito, 1, 2, 3, ¿cierto? Y este ángulo sombreado ya dibujo yo el arco y lo que hace es dibujarlo de una vez con sombra, ¿sí? O sea, como una especie de Pac-Man aquí, se me salió sin querer. ¿Listo? Estas son las opciones que, como les decía al inicio de esta clase, son las que me permiten dibujar predeterminadamente en Sketch. Si yo quisiera ya dibujos orgánicos, tendría que descargar plugins o extensiones, ¿sí? Continuamos. Hasta ahí preguntas, muchachos, ¿todo clarito? Profe, se nos va a acabar el tiempo, entonces si ¿Se me se fue el nos internet acaba o la solo a mí? sesión, Hay volvemos más sombra. luego a enviarle el link. ¿Será que Listo. se lo envío a usted, profe, para que, cómo hacemos, para que usted sea el que dirija? ¿O le comparto Me igual lo a vos? envía, sí, me lo envía a A mí, la se lo paz, comparte la al paz, representante, ¿no? Perdóneme, ¿cómo? A mí ya el representante ya Listo, se encarga de replicarlo a los compañeros, ¿no? listo, Que me parece, perfecto. ¿no es cierto? Bueno, vale. Sigamos hasta que se nos termine la sesión. Listo. Vale, entonces ya tenemos como el dibujo básico de esas herramientas. Que yo puedo modificar estos dibujos, por supuesto que puedo modificarlos, pero modifiquémoslos desde ya volúmenes. De aquí ya saltamos a las herramientas de modificar. Rotar, sígueme, pues sígueme, escalar o equidistancia, ¿sí? Entonces, vamos a usar la segunda, después usamos la primera. Empujar o tirar. Que esto en 3D Max o en AutoCAD, no recuerdo en 3D Max, es igual que extruir, ¿sí? Extruir elementos. ¿Cómo extruyo? Yo toco la herramienta, me aparece ya de forma predeterminada la herramienta que estoy usando, y si se dan cuenta, yo me paro sin tocar sobre lo que yo quiero extruir, y si se sombrea, eso quiere decir que ese elemento es objeto de extrusión, o sea, que se puede empujar o tirar. Entonces voy a empujar o tirar todos los elementos. Voy a ponerle a este, por ejemplo, unos 10 metros, unos 5 metros, unos 7, 1, este va a ser de unos 4, este va a ser de unos 6, este va a tener 11 y este va a tener 2. 2. ¿Listo? Y este también, este puede tener 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo modificar todo, ¿sí? Puedo modificar todo. Digo, puedo estudiar todo, ¿sí? Entonces, ahora sí, antes de continuar con las siguientes herramientas, vámonos a la real importancia de la herramienta línea, ¿sí? Antes de que yo continúe con estos dibujos, es muy importante que a medida que yo vaya dibujando un elemento, lo vuelva grupo o componente. ¿Cómo lo hago? Lo selecciono, si ven aquí ya se activó esta herramienta, o le dan clic derecho y crear grupo, ¿sí? Si se dan cuenta,
aparece como si estuviera encasillado dentro de un cuadrado, ¿sí? Y lo mismo dentro de un cubo, digo. Y lo mismo hago con los demás elementos, ¿sí? Yo quiero seleccionar este de aquí. Entonces, clic derecho. Ah, pero no me está seleccionando todo. Entonces voy a buscar a seleccionarlo todo. Aquí me seleccionó algo que no quiero. Entonces aquí, por ejemplo, crear grupo. Lo mismo con esta. Crear grupo. O sea, cada elemento que yo cree grupo. ¿Por qué lo hago? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a crear grupos. ¿Alguien de pronto deduce por qué yo estoy creando los grupos? ¿No? ¿Nadie? Para poder editarlos independientemente. O Sí, esa es una opción, sí. Lo más importante para crear grupos es que para que después no sean susceptibles entre ellos de que se modifiquen. Me explico. Digamos que este triángulo, que lo vamos a hacer, hagámoslo un poquito más lejos para poderlo hacer el ejemplo. Y este de aquí es otro, ¿no es cierto? Otro polígono que todavía no lo he vuelto grupo. Entonces lo voy a mover y voy a crear aquí un polígono de 3 lados, ¿cierto? Lo voy a empujar y le pongo de 1 metro. Si yo, por ejemplo, llego a poner este elemento, este volumen sobre este, sin volverlo grupo, después que yo lo quiera mover, por más que seleccione solamente el triángulo, se va a pegar. Ah, se ¿Sí van se a ir dan los dos. cuenta? Se van a unir, ¿sí? Si yo, por el contrario, vuelvo este un grupo y vuelvo este otro grupo, si yo los llego a unir, aquí de pronto creo que copié una herramienta, bueno, listo, y yo quiero moverme, pues no va a pasar eso, ¿sí? Ya. Y hay que evitar que los bloques se peguen entre sí. Por ejemplo, si yo estoy dibujando una casa, si yo estoy modelando una casa, y yo, por ejemplo, no separo los muros de la losa, cuando yo voy a mover un muro, se pega todo, ¿sí? Y ya se dieron cuenta lo que pasa, ¿no es cierto? Se queda todo pegado y después es muy difícil de editar. Si yo borro lo que se quedó pegado, pues voy a dañar el otro volumen, ¿sí? Entonces es muy importante que yo crea, que yo cada vez que yo creo un elemento lo vuelva a un grupo, ¿sí? Creo que ya todos están en grupos, ¿sí? Entonces, aquí es como les comentaba otra vez, lo importante de esta herramienta lápiz. Voy a modificar este volumen. ¿Cómo lo modifico? Doble clic, ¿no es cierto? Y dibujo, por ejemplo, cada vez que yo le haga una línea a este volumen, ya es susceptible de que por cada división que tenga se pueda modificar. Miren, ¿sí? ¿Sí? Y aún así, cada división que tenga también sigue modificándose. Por ejemplo, aquí. Esto aquí ya no quiere dejarse. Entonces, seguro está pegado por acá. ¿Sí? Cada modificación que se haga, cada línea que yo divida se puede modificar. Si se dan cuenta, antes era un volumen y ahora quedó totalmente diferente. ¿Sí? Y si yo sigo dibujando líneas, es como dividir el bloque, el volumen, ¿cierto? Sigo editándolo, miren. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer aquí otra linecita aquí y puedo extruir o puedo empujar este volumen. ¿Ya? Entonces por cada vez que y para salir de esa edición, doble clic afuera. ¿Sí? Entonces por cada línea que yo dibuje, edito el bloque. ¿Sí? Puedo editar el bloque. ¿Sí? Así me sirve incluso hasta para borrar. ¿Sí? Me sirve para borrar. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener un error y entonces yo prefiero dibujar la línea y yo digo, no, esto mejor lo borro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, entonces ya solamente borré esa sección. Aquí, para que no se me borre todo, dibujo otra vez sobre este, ¿sí? Y ya dibujo y ya queda borrada esa sección. Miren.
¿sí? Entonces, cualquier opción, cualquier modificación, eso solamente funciona en polígonos, pero no en cilindros. ¿Listo? En cilindros lo único que me permite hacer es hacer una división aquí y prolongar la figura que está plana, ¿sí? Sobre cilindros no me deja hacer esa opción. Verán, lo voy a explicar. Esta que es plano, sí lo puedo editar. Miren, levanto uno, ¿cierto? Pero sobre esta cara no lo voy a poder hacer. Si se divide, sí la puedo borrar. Ah, no, no la puedo borrar. Y tampoco la puedo destruir. De hecho, me aparece aquí un signo como de prohibido, ¿no? Y cuando yo le doy clic, dice no se puede empujar o tirar superficies curvas o aisladas. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer es directamente sobre polígonos, ¿sí? Sobre polígonos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profesor, ya me toca es con práctica. Sí, sí, claro. Todo esto es Porque con así sí práctica. entiendo, pero cuando empiece a trabajar ahí cambia la situación. Pues vean, lo más importante siempre es, yo le digo en palabras coloquiales, cacharrear, ¿sí? Cuando uno cacharrea, incluso descubre otras cosas que de pronto el docente no le ha explicado.